Bueno, la idea es ver el módulo de cargos, ¿sí? El módulo de cargos sirve para cualquier concepto que quiera cobrar el banco, ¿sí? El banco le va a cobrar al cliente. En ningún caso sirve para que se le pague algo al cliente. En muchos casos como que se quiso usar como con el signo contrario y no. Es siempre para cobrarle algo al cliente, ¿tá? Ya sea que yo lo use asociado a un préstamo, ya sea que lo use asociado a una cuenta vista, a un depósito a plazo fijo, no importa si es un activo, si es un pasivo o para qué lo esté utilizando. O puede estar solo que le cobra algo al cliente o incluso a una persona que no sea cliente que le esté cobrando. Pero en ningún caso va a ser para pagarle, siempre va a ser para cobrar algo al cliente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nosotros acá tenemos lo que es la instalación de mi banco. La instalación de mi banco no tiene el módulo base de cargos, sino que tiene una versión más vieja del módulo de cargos, ¿sí? Entonces tienen que saber que ya si vamos a otro cliente, hay una versión más nueva, entonces que tiene otras funcionalidades distintas un poquito a esto, pero la base, la idea es la misma, ¿tá? ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, vamos a ver que en el módulo de cargos de mi banco, tú puedes no poner una fórmula y utilizar, por ejemplo, vamos a ver en las tarifas donde yo le puedo definir, bueno, un importe fijo. Entonces, por ejemplo, quiero cobrar una comisión de 10, defino una tarifa de 10 y ya está, no tengo que definir ninguna fórmula. O yo puedo querer decir, bueno, voy a cobrar una comisión que va a ser de un 5%. Entonces defino en las tarifas una tarifa de un 5% y voy a definir sobre, cuando llame al módulo de cargos, voy a indicar sobre qué monto imponible voy a calcularlo y va a calcular esa tarifa, con esa tarifa del 5%. Y tampoco necesito una fórmula. Cuando quiero algo diferente a esas dos opciones, que es una tasa sobre un importe o el importe fijo, ahí sí es que necesito una fórmula. En el caso de lo que es el módulo de cargos de la línea base, siempre voy a tener que usar una fórmula. No hay posibilidad que yo no defina una fórmula. ¿Por qué? Porque la idea es, esas dos fórmulas son muy sencillas. O sea, el importe fijo, ¿sí?, de que iba a cobrar 10, simplemente es una fórmula con ese campo fijo. Y el otro es una fórmula del porcentaje S por el monto. Entonces definieron esas dos fórmulas como básicas que siempre se definen en toda instalación. ¿Y para qué se hizo eso? ¿Para qué se dice, bueno, siempre necesito una fórmula? De forma de que antes yo en las tarifas, vamos a ver, tengo un campo para el importe fijo y otro campo para la tasa. Pero no podía utilizar las dos variables en la fórmula. Porque yo definía o que iba a ser por importe fijo o que iba a ser por la tasa. En cambio, en como está ahora en la línea base, tú tenés dos variables para usar. Podés parametrizar las dos variables y con esas dos variables que parametrizo hacer fórmulas más complejas, ¿tá? Entonces esa es una de las diferencias, por ejemplo, que hay en cuanto a lo que es la línea base y lo que es mi banco, ¿tá? Entonces, la operación que se utiliza, tanto si es microfinanzas como si es mi banco, es una genérica para dar de alta los cargos, que es la 8041, ¿sí? Entonces, aquí tú tenés un menú que te permite parametrizar la mayoría de las tablas del módulo de cargos, que son los eventos. Los eventos son como instancias que yo defino. Yo cuando defino un cargo, si un cargo puede ser una comisión, puede ser un seguro, puede ser un gasto, ¿sí? Siempre es algo que le voy a cobrar al cliente, pero pueden tener en general, esos son los más típicos, seguros, gastos y comisiones, ¿sí? Esos son cargos. El evento, yo puedo asociar varios cargos y decir, por ejemplo, en un evento que es el desembolso, bueno, ¿qué voy a cobrar? Voy a cobrar una comisión, voy a cobrar un seguro, voy a cobrar un gasto. Entonces, todos esos cargos lo asocio a un evento. Entonces, yo en la operación, cuando voy a llamar al módulo de cargos, normalmente ahí lo voy a llamar como un evento, ¿sí? Entonces, llamo al evento y ese evento va a tener asociado cargos. Y entonces el módulo de cargos va a tratar de cobrar esos cargos tan asociados a ese evento, ¿sí?
Entonces, un evento puede tener n cargos, ¿sí? Y a su vez, el mismo cargo puede estar en diferentes eventos, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, el mismo seguro lo tengo que cobrar en el desembolso y también lo tengo que cobrar en el cobro del préstamo. Listo, entonces yo defino un cargo y el mismo cargo lo asocio al evento de desembolso y al evento de cobro, ¿sí? Después tengo impuestos sobre los cargos. Cuando yo tengo, por ejemplo, un cargo que es una comisión y digo, tengo que cobrar un impuesto sobre la comisión, ¿sí? Entonces, por un lado yo voy a definir en una tabla cuál es el impuesto y por otro lado voy a definir, bueno, ese impuesto que definí, sobre qué cargos es que aplica. Entonces relaciono, bueno, este cargo cobra el impuesto, este otro cargo también cobra el mismo impuesto, ¿sí? En el caso particular, por ejemplo, de Perú, el impuesto que más se utiliza es el ITF, ¿sí? El impuesto a las transacciones financieras. Ese impuesto se cobra sobre todo lo que cobro. O sea, yo, por ejemplo, estoy haciendo un desembolso, entonces yo estoy haciendo el desembolso del préstamo y sobre el total ese que le estoy dando al cliente, voy a cobrar el impuesto. Yo estoy cobrándole al cliente, ahora viene el cliente y me paga las cuotas de ese préstamo. Me paga capital, me paga interés, me paga mora, me paga cargos. Sobre toda la plata esa que me ingresa, que me está pagando el cliente, le voy a cobrar el impuesto. Entonces, en ese caso, no es un impuesto sobre un cargo, sino que es el impuesto sobre un importe que yo voy a calcular. Entonces, como voy a calcular un impuesto sobre un importe genérico y no está asociado a un cargo, en ese caso, el impuesto lo definimos como un cargo, no lo definimos como un impuesto sobre cargo, ¿sí? Por eso, en el caso de Perú, el ITF no está definido en la tabla de impuestos, sino que está definido en la tabla de cargos, ¿sí? ¿Queda claro por qué es la diferencia? Después aquí tenemos las fórmulas, ¿sí? Aquí en las fórmulas también hay otra diferencia en cuanto a el módulo de mi banco y el módulo de otros clientes de lo que es la línea base, ¿sí? En el módulo de mi banco, las fórmulas refieren a la fórmula para calcular el cargo, ¿sí? En cambio, en lo que es la línea base, también hay fórmulas para la condición. La condición de cuándo aplica el cargo o no aplica el cargo también es una fórmula, ¿sí? En el caso de mi banco, no. En tú cuando definís el cargo, le definís ahí en un campo la condición con la fórmula. En la línea base es paramétrico y entonces lo definís. En la fórmula tú le decís si es una condición o no y entonces la misma fórmula de condición la podés aplicar a varios cargos. En el otro caso, bueno, la vas poniendo en cada cargo la misma fórmula que pongas, escribiéndola toda nuevamente. ¿Está? Después tenemos las tarifas por cargo. Esto es lo que le comentaba, que los cargos voy a poder parametrizar tarifas, ya sea ese importe fijo en mi banco o la tasa, o en el caso de lo que es la línea base, como dos parámetros simplemente, que a su vez se pueden utilizar en las fórmulas, ¿está? En la fórmula del cargo. Tarifas sobre impuestos. Bueno, si voy a cobrar un impuesto, bueno, es una tarifa fija, impuestos, por ejemplo, en Chile, que es una tarifa fija, que siempre voy a cobrar lo mismo. O también puede ser una tasa que yo voy a calcular sobre el monto, ¿sí? Que en ese caso se acuerdan que el impuesto se calcula sobre el cargo, entonces es sobre el cargo que voy a calcular esa tasa, en ese caso, ¿sí? Y después acá asocio el evento al cargo, como que tú en la primera opción solo defines los eventos, en la segunda defines los cargos y en esta otra asocias. Bueno, como decíamos, un evento puede tener muchos cargos, lo asocio aquí. Y puedo asociar también el cargo al impuesto, como veíamos que trabajaban juntos. Por eso acá en realidad este es el que da de alta los impuestos, no es que lo relaciona, después lo relaciono aquí. Pero aquí aclara que los impuestos son sobrecargos, como les comentaba, para diferenciar de que, como en el caso del ITF, se define como un cargo y no como un impuesto. Si yo doy de alta acá un evento,
digo, bueno, voy a hacer un evento nuevo. El 989, prueba. Ya tiene la inteligencia la operación de poder dar de alta un evento y dar de alta el cargo asociado al evento. Entonces ya va a ser el alta en la tabla de eventos, el alta en la tabla de cargos y el alta en la tabla que relaciona el evento con el cargo. Ya lo va haciendo todo junto. Entonces, cuando yo estoy definiendo algo nuevo, la idea es definirlo por acá por la operación y va a ser mucho más fácil. Si yo lo quiero hacer por las tablas, por la base de datos, es mucho más complicado hacer. Aparte, el módulo de cargos es el único caso que las tablas tienen claves foráneas. Entonces, tienen que tener cuidado cuando las crean, hacen los inserts sobre las tablas, tienen que hacerlos en orden porque si no, no los va a dejar. O sea, no puedo relacionar un evento con un cargo y que no exista el evento o que no exista el cargo. No, primero da de alta el cargo, después da de alta el evento y después recién la relación. Entonces, en el módulo de cargos, ahí están todas relacionadas las tablas y hay que hacerlas con cierto orden, ¿sí? Entonces, esta operación te ayuda mucho y ya lo va haciendo, ¿sí? Igual, en ciertos casos puede tomar algún valor por defecto ya definido. Si queremos algo muy distinto, es el único caso que podríamos ir por base de datos. Pero en general, la mayoría de los casos sirve y es mejor hacerlo por acá. Acá la ayuda de vuelta puede ser de los cargos que hay y puedo definir acá, sino uno nuevo, que acá me va a indicar que no existe el cargo y lo va a dar de alta. Yo también podría por acá asociar un cargo que ya exista y también me lo permite. Entonces, descripción, tenemos, acá voy a estar dando, ven acá arriba que dice alta de cargos. Esto los ayuda porque lo que tiene esta operación, al ir haciendo toda una cosa atrás de otra, tienen que estar claros también de dónde están para ir viendo qué es lo que tienen que ir parametrizando. Ahora lo que vamos a parametrizar es el cargo, ¿sí? Exonerable. El exonerable significa, yo en cierto caso puedo preguntarle al usuario y que el usuario me diga, exonerá este cargo y no se lo cobro, en ese caso al cliente. Si el usuario en la operación me marca que lo voy a exonerar, ¿sí? Si le pongo que no, siempre lo va a querer cobrar y no vas a tener esa opción. Porque cuando yo voy a ejecutar la operación me abre un cuadrito del módulo de cargos donde de acuerdo a cómo yo haya parametrizado puedo llegar a cambiar. Por ejemplo, poniéndole que esté exonerado, ¿sí? Y que digo, bueno, en este caso no aplica. Acá es lo que comentaba la condición. En el caso de mi banco, yo tengo que escribir acá la condición de cuándo aplica ese cargo. En el caso de lo que es la línea base, ahí tengo que elegir una fórmula o parametrizar la fórmula, ¿sí? Después acá tengo que definir el pivot. Cuando yo ejecute la operación, me va a querer contabilizar eso que le estoy cobrando al cliente. Entonces, la contabilización de los cargos se realiza siempre por esquema contable. Entonces, los esquemas contables se definen a través de este pivot. Este pivot va a ser el campo donde el módulo de cargos va a dejar el valor que calcule para este cargo. Porque yo, por ejemplo, puedo dar de alta, un evento con 3 cargos y cada cargo va a puede contabilizar en diferentes rubros. Entonces voy a definir cada uno su pivot y el módulo de cargos me va a dejar en el pivot de cada cargo el valor que calculó para ese cargo para que lo pueda contabilizar, ¿sí? Entonces simplemente cuando yo defino el esquema contable, acá en el campo del esquema contable voy a poner este pivot que es donde me quedó ese valor, ¿sí? Si todavía no lo sé, por alguna razón puedo dejarlo en 0, pero tengo que acordarme que no lo va a contabilizar. Si yo quiero usar el módulo de cargos solo a efectos de parametría, de mostrar un cálculo o algo, podría dejarlo en 0. Si no, lo puedo grabar así y después le agrego el pivot. Pero lo que hay que estar claro es que mientras tenga pivot 0, no va a haber forma de contabilizarlo. Acá el importe mínimo e importe máximo. Si yo quiero definir que ese cargo recién se empieza a cobrar a partir de determinado mínimo o que si el valor es menor a determinado valor que calcule el cargo,
no, le voy a cobrar ese mínimo, menos de eso no le voy a cobrar. ¿Sí? La moneda para ese importe mínimo y ese importe máximo, y el tratamiento del mínimo. O sea, hay dos formas. Una quiere decir, si yo pongo que el importe mínimo es 10 y yo calculo y me da 5, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cobrarle los 10 o tengo que decir, como es menos de 10, no lo cobro? Si yo le pongo cobrar, es que le voy a cobrar mínimo 10. Si yo le pongo descartar, significa que si da 5, no le cobro nada. Acá tenemos el enqueue, acá tiene, si voy a cobrar siempre, voy a diferir siempre, difiere solo cuando no hay fondos o no difiere y rechaza por falta de fondos. Cuando yo estoy en un préstamo o algo así, no tiene sentido este campo en el momento que yo voy a cobrar. La cuestión es, por ejemplo, yo puedo cobrar para las cuentas vistas una comisión por mantenimiento de cuenta. ¿Sí? Entonces yo todos los meses le cobro a la cuenta vista, ya sea que le cobro a todas las cuentas vistas o digo, bueno, las que tienen importe menor a 1000, les voy a cobrar una comisión. ¿Sí? Entonces va a correr un procesito que va a decir, bueno, le tengo que cobrar a todas estas cuentas vistas. Bárbaro, pero ¿qué pasa si la cuenta vista está en cero? Una cuenta vista puede estar abierta y no tener plata. Como nos pasa a nosotros, cobramos el sueldo, sacamos toda la plata, quedó la cuenta al cero, pero la cuenta está abierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Tiene que decir, bueno, lo cobro igual, listo, sobregiro la cuenta, me quedó negativo, no importa, pero yo lo cobro en ese momento. O tengo que decir, no, lo agendo para que cuando venga plata a la cuenta, listo, ahí lo cobro. O le digo, difiere solo cuando no hay fondos. O sea, si hay plata, lo cobro. Y si no hay plata, ahí sí es que lo agendo para la próxima vez. En cambio, el difiere siempre lo voy a agendar. Todavía no lo cobro en ese mismo momento. Y no difiere y rechaza por falta de fondos significa, listo, no lo voy a hacer porque no hay fondos. Entonces, por ejemplo, puede ser para otros casos como el envío de estado de cuenta. Digo, bueno, si no hay fondos, no lo hago. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, no le mando el estado de cuenta. Esa puede ser otra opción. Los reintentos. Los reintentos está asociado a lo que veíamos, a si voy a cobrar o no voy a cobrar. O sea, si yo ya lo voy a cobrar, no tiene sentido los reintentos, ¿sí? Porque ya lo cobro. La cuestión es, si yo lo estoy difiriendo, lo estoy agendando, por ejemplo, para que cuando haya fondos, en ese momento recién lo cobre, bueno, ¿cuántas veces intenta cobrarlo? Porque en general todo tiene un límite. Bueno, lo intenté 100 veces, ¿sigo intentando o ya lo doy por perdido? Y digo, no, ya eso no lo cobro. Entonces ahí está ese parámetro. ¿Esos reintentos son por proceso automático, no? Claro, lo que pasa es que hay un proceso, cuando vos le pones difiere, hay un proceso que corre en la cadena de cierre que va a ser el que va a intentar cobrarlo. Entonces va a haber un contador que va a decir, bueno, intenté una vez, listo, no había plata. Al otro día, bueno, intenté otra vez, no había plata. Al otro día, intenté otra vez, no había. No. Entonces, ¿cuántas veces tiene que seguir intentando ese proceso cobrar esa misma comisión? Entonces, es un intento por día en la cadena de cierre, ¿no? Correcto. Y sí, porque normalmente es una vez que, no sé, si no hay plata ahí, después tenés, bueno, casos especiales de algún otro proceso que quiera cobrar, pero que se ha definido alguna cosa especial, por ejemplo, en el caso de mi banco. Pero lo clásico es así, es eso, trato de cobrar eso para las comisiones. Este campo, netear sí o no, el nombre no es muy feliz. Entonces, por eso en general cuesta siempre acordarse qué significa. Yo voy a cobrar, por ejemplo, una comisión. Bueno, voy a contabilizar la comisión que cobro en determinado rubro, ¿sí? Contra, por ejemplo, la cuenta vista, ¿sí? Entonces, el módulo de cargos tiene que hacer la contabilidad del débito y del crédito, las dos cosas, o sea, la cuenta de, por ejemplo, de resultados por la comisión contra la cuenta vista, tiene que hacer las dos patas del asiento, o no. Yo quiero que haga la parte de que cobra realmente de la cuenta de resultados, pero la otra pata, yo me encargo de la operación de hacerlo.
¿sí? ¿Para qué sirve esto y por qué nació el nombre netear? En Chile se cobra una comisión por cada operación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que voy a retirar de una cuenta vista, le cobran el impuesto. Si le cobro la comisión, a ver, este otro movimiento, le cobro de vuelta. O sea, entonces, cada movimiento que hago, cobra de vuelta. Entonces, si yo muevo 3 veces la cuenta vista, voy a cobrar 3 veces ese importe fijo. Y el cliente se va a enojar mucho. Entonces, ¿la idea cuál es? Es que la operación se encargue de decir, si tengo 3, muevo una vez la cuenta vista por el total y le cobro una vez el impuesto a la persona, ¿sí? Entonces, de esa forma, sale ganando el cliente, lo dejamos contento al cliente, a nuestro cliente también, y por eso está como el neteo, es que unifico todos los movimientos en uno. Pero esto puede ser por diferentes razones. Esa fue la primera que surgió. En todos estos años se ha usado para muchos casos diferentes que es necesario. Entonces, lo que tienen que tener claro siempre es, yo quiero que el módulo de cargos me haga las 2 patas del asiento, la que me cobra, la de resultados, o puede ser un pasivo, otra cuenta, esa siempre la va a hacer. La cuestión es si también tiene que hacer la otra. O sea, tiene el crédito ese, siempre lo va a hacer, el débito. ¿Se encarga el módulo de cargos o me encargo yo en la operación de hacerlo? Si le pongo netear sí, es que yo me voy a encargar en la operación. Si le pongo netear no, ahí el módulo de cargos hace las 2 patas. ¿Está? Y eso tiene mucho que ver también, tenemos que ver después con los esquemas y todo eso, como lo queremos definir, ¿no? Actualizable. ¿Se acuerdan que hablábamos que en la operación cuando ejecute va a aparecer el cuadrito para poder mostrar los datos del cálculo del cargo y eventualmente si queremos modificar algo, como era el caso del exonerable, que le podíamos decir no lo quiero cobrar si le habíamos puesto exonerable sí. Bueno, el actualizable es lo mismo, pero para variar el valor. Bueno, el sistema me calculó 10. A mí se me canta ponerle 8. ¿Puedo ponerle 8 o no? Si le pongo actualizable, sí, ahí le va a poder modificar y ponerle otro valor. Normalmente le vamos a poner que no. ¿Pero ahí también salta un cartel o algo para actualizarlo? No. Si vos le dijiste que lo podía hacer, lo puede hacer. Sí. Después, bueno, podés en todo caso en la operación programar que si le varió el valor, que quede para autorizar. Pero no es algo natural, o sea, nativo. Si vos le dijiste que lo podía cambiar, lo puede cambiar. Pero ¿dónde aparece esa opción? ¿Es en el recuadro del cálculo? En el módulo de cargos, claro, cuando aparece el cuadrito ese, vos podés pinchar el importe, el número que te calcula y le podés poner otro número. Normalmente los clientes tienen actualizable, no, pero depende. Claro, lo que pasa que vos, por ejemplo, podrías definir, bueno, yo en realidad esta comisión quiero que vaya desde 5 hasta 10, entonces, bueno, lo dejo ahí que lo actualice y después lo controlo, bueno, si me puso un valor, no sé, hay diferentes casos. Entonces, la idea es que el módulo de cargos es súper paramétrico, entonces, que se pueda hacer todo lo que necesite cualquier cliente. ¿Y esta opción y la parte exonerable en un servicio se puede actualizar? Porque no va a tener interacción con el cliente, o sea, con el usuario. No sé, nunca vi si se... No sé, sí. Habría que probar, la verdad que no sé si se puede o no, porque no sé cómo accedes vos al valor, en qué campo le tendrías que pasar. Capaz que es por el monto, sí, el valor que te devuelve. Que en general, porque hay unas parametrizaciones ahí que normalmente es el campo 36, si es el que tenemos. Capaz que ahí le podés pasar otro valor. Sí. Bueno, ingresa fórmulas. Esto es lo que les comentaba. Acá lo pregunta si voy a usar fórmulas o no. Si yo le pongo que no, es que no uso fórmulas y ya salta. En el caso de la línea base, no va a preguntar si ingresa fórmula o no, porque siempre va a tener que usar una fórmula, ¿sí? Entonces, eso va a ser necesariamente. La verdad, en Capitaliza, si no, esto es algo bien particular de mi banco, no es algo muy genérico del core. No me acuerdo exactamente para qué fue que lo definimos, pero es algo muy particular, no es algo genérico de lo que es el módulo de cargos.
Entonces eventualmente a veces como que se puede dentro de lo que es la tabla de 6 cargos definir otros campos, otros conceptos de parametrizaciones que necesitemos. Por ejemplo, a veces también se define, bueno, ¿esto qué es? Un cargo, una comisión o un seguro. Y bueno, y le agrego ese campo porque ellos quieren saberlo. Entonces se puede ir agregando otros campos más allá de los del core. ¿Tá? Este campo, por eso, no es un campo que se use normalmente en el core y eso no es un campo del estándar. Después ingresa tarifas. No tiene sentido si yo no ingrese fórmula, no ingresar tarifas, porque en algún lado le tengo que decir cuánto tiene que calcular. Pero en el caso que yo sí uso fórmula, o en el caso de la línea base que siempre se usa fórmula, ahí sí podría eventualmente no usar tarifas, porque yo con determinada fórmula lo calculo y no necesito ninguna variable ahí para parametrizar. Acá vamos a definir, bueno, si en este caso yo le había puesto que no era fórmula, entonces sí le voy a tener que poner tarifa. Y si el rango va a ser por cantidad o por importe. Entonces, yo voy a definir un rango porque las tarifas yo puedo decir, bueno, hasta 1000 le cobro 10, hasta 5000 le cobro 12, entonces ahí es un rango. Y puede ser, por ejemplo, que el rango sea por un importe, como estábamos viendo ahí, o puedo decir, no, hasta 180 días le cobro 10, hasta 360 días, entonces ahí es el de cantidad. ¿Sí? Después acá, cuando defino las tarifas, bueno, defino la moneda para que va a aplicar esta tarifa, ¿sí? Porque yo puedo definir, bueno, un cargo y el mismo cargo aplica para diferentes monedas. Pero yo puedo necesitar parametrizar diferentes tarifas, porque yo digo, bueno, si es en dólares, le voy a cobrar $3. Pero si es en pesos, en soles, bueno, ahí le pongo otro importe, porque obviamente va a ser otro valor. Sobre todo en especial cuando estamos hablando de un importe fijo, que no tiene mucho sentido que sea lo mismo, el mismo número en todos los valores. Entonces defino diferentes tarifas, ¿sí? Cuando es un porcentaje podría definir el mismo, pero voy a tener que parametrizar cada moneda. Si no, después cuando yo vaya a usar el módulo de cargos no va a encontrar para mi moneda y va a ser un problema. Tengo que definir las tarifas para todas las monedas que yo voy a usar. Acá yo puedo eventualmente decir, bueno, yo quiero definir una tarifa especial para este cliente. La idea es nunca usarlo, porque no es muy performante si empezamos a parametrizar cada cliente. La idea es tratar, por ejemplo, de llevarlo al segmento. En un segmento si agrupo cierta condición. Entonces digo, a todos los clientes que son así, les cobro esta tarifa, a todos estos otros clientes les cobro otra. Pero si yo me empiezo a parametrizar cada uno de los clientes, puedo tener muchísimas tarifas. Entonces la idea es tratar de evitar usar el de cliente, solo en caso de fuerza mayor, sino tratar de llevar siempre a usar el de segmento, ¿sí? Entonces en el segmento, bueno, puedo definir, bueno, a los hombres le cobro una cosa, a las mujeres le cobro otra, lo que se me ocurra. Rango. Entonces, lo que hablábamos hoy, que podía ser el rango de importe o el rango de cantidad. Acá la tasa. Esto es lo que hablábamos, que en este caso en el de mi banco o defino tasa o defino importe, ¿sí? Entonces, si bueno, quiero definir una tasa de 1 o puedo definir mejor un importe. Bueno, voy a definir 100 es el importe que le voy a aplicar. Y la moneda de ese importe. Normalmente lo ideal es que los dos campos de moneda tengan lo mismo, ¿sí? Y ahí evitamos problemas y con los tipos de cambio y todo eso. Y acá de vuelta al tema si aplica, no, acá el tema de si aplica mínimo y máximo o no. Yo puedo definir, bueno, que voy a cobrar esto con un mínimo y un máximo o no. Le pongo que no aplica mínimo y máximo y siempre va a ser este valor. Acá puedo seguir ingresando más tarifas, ¿sí? Por ejemplo, ingreso para otra moneda, para otro segmento, para otro rango, ¿sí?
Después puedo ingresar impuestos, si yo quiero lo que hablábamos hoy, impuestos asociados al cargo, ¿sí? Y acá, acá ya está relacionando, bueno, este evento que di de alta con el cargo, ¿sí? Con todos los valores que yo le definí, ¿sí? Entonces acá define si este cargo se va a tarifar por segmento. Entonces si yo le defino que sí, acá me va a poner la descripción del segmento y me va a parametrizar ahí un campo. Yo como que en la relación defino en las tarifas, vieron que había un segmento. Entonces en qué campo voy a cargar ese segmento, ¿sí? Porque puede que sea diferente para los distintos cargos y eventos, que en uno el segmento es personas naturales y personas jurídicas, por ejemplo. Si son empresas o son personas, le voy a cobrar diferente comisión. En otro caso no, es, no sé, si son bancos o si son empresas públicas, o si son, entonces uso un criterio diferente. Entonces puedo usar distintos criterios para los distintos cargos y eventos. Entonces ahí voy a parametrizar en qué cargo, en qué campo le voy a cargar ese segmento, ¿sí? En la medida que yo tengo que definir un segmento, seguramente tengo que también pasarle esa información en la operación para que tenga ese dato. Porque si no va a tener el dato del segmento, no va a saber cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, también tengo que pensar eso, que en la programación de la operación, cuando defino por segmento, por ejemplo, voy a tener que tener también ese dato ingresado para que lo pueda usar en el módulo de cargos. ¿Y ese segmento tiene algún estándar para escribirlo? No sé, porque la idea es... física y ya porque, claro, la idea es como la condición, sí, del valor. Es decir, tal campo igual a persona física. Claro, en realidad yo ahí le pongo el valor que va a tener. Y en la relación del cargo y el evento es donde me voy a decir cuál es el campo. Entonces, si nosotros vamos acá... ven que ahí va definido varios. Acá ven las condiciones que están definidas para cada uno. Acá ven, por ejemplo, que dice, bueno, este que es el cargo 1, en esta tarifa es que tenga valor 9. En esta tarifa que tenga valor 8. Yo voy acá. El cargo 1, que ven que este es el cargo 1, el que tiene parametrización de segmento. Acá dice que el cargo 1, acá en el campo 48909, es que voy a cargar el segmento. Entonces yo tengo que poner el campo 48909 y ahí le voy a pasar, que en ese caso, por ejemplo, es para regionalizar. Entonces le voy a pasar el código de la región, porque le voy a cobrar el seguro según la región, le cobro una tarifa diferente. En la operación cargo ese campito con eso. Exacto. Entonces, si el 48909 en la operación dice 9, ahí va a usar la tarifa que dice 9. Si dice 8, va a usar la otra tarifa de 8. Entonces, simplemente en el otro pongo el valor directo. Ahí y ya está. Pongo el valor y listo.
Acá tiene 24. Es un campo alfa. Entonces puede ser tanto un número como puede ser un texto, el valor que necesitemos. ¿Ah? ¿Ahí quedó claro? En la parte de impuestos no me voy a detener mucho porque es muy parecido a la parte de cargos y no es algo que se utilice mucho. Entonces simplemente saber que puedo definirlo y ahí lo defino. Es como un poco más simple que un cargo, pero es muy parecido. Ajá. Y acá puedo ingresar más cargos asociados a este evento. Y ahí ya termino. ¿Sí? Entonces, ahí ven que nosotros ya damos de alta todas las tablas relacionadas y todo va a funcionar en el orden correcto. ¿Sí? Si yo ahora quiero decir, no me gustó el nombre que le puse al evento y quiero ir y modificar el nombre del evento, entonces voy a esta opción. ¿Ah? Pero ya no tengo para ir modificando todo en cascada. Tengo que ir a modificar el evento, tengo que ir a modificar el cargo, tengo que ir a modificar la tarifa, a modificar el impuesto, cada cosa por separado. Por eso es que están acá las opciones también por separado. ¿Está? Después, hay como varias formas de usar el módulo de cargos. Puede ser que yo en la operación llame al módulo de cargos, por ejemplo, quiero cobrar una comisión y entonces llamo al módulo de cargos y cobro en el momento la comisión, ¿sí? Y hay otros casos donde, por ejemplo, para los préstamos es muy común que yo diga, yo quiero cobrar en los préstamos, en cada cuota le quiero cobrar, por ejemplo, una comisión o un seguro, ¿sí? Eso es lo que se registra después en gastos por cuota, ¿sí? Entonces yo, cuando voy a, por ejemplo, dar de alta un préstamo, digo, en todas sus cuotas le quiero cobrar un seguro de 10, ¿sí? Entonces ahí también va a ser a través del módulo de cargos donde yo voy a parametrizar ese seguro, esa comisión que quiero cobrar en todas las cuotas, ¿sí? En ese caso es distinto cómo va a ser la llamada, porque la llamada es directamente a través del core. Ahora después vemos cómo llamamos en ese otro caso que yo cobro en la operación. Así que digo, quiero cobrar en este momento. Pero cuando es a través de, en las cuotas que voy a querer cobrar, en ese caso, para dar de alta en gastos por cuota, va, por ejemplo, en el desembolso es algo automático, que el core ya automáticamente en el desembolso sabe y va a dar de alta los cargos que tenga parametrizado, ¿sí? En el caso de mi banco, todos los cargos que yo tenga parametrizado, en el caso de el desembolso o sea, cualquiera que yo quiera dar de alta ahí en gastos por cuota, tiene que estar parametrizado en el evento 3000, ¿sí? La instalación de mi banco solo permite un evento para esos casos, ¿sí? No puedo definir, en estos desembolsos es este evento, por ejemplo, para préstamos uso este evento 3000 y para depósitos a plazo fijo, cuando doy de alta un depósito a plazo fijo, uso el evento 4000. No, no se puede. En la instalación de mi banco es un solo evento para toda la instalación. Puedo definir cuál es, pero es uno solo para toda la instalación. Ya a nivel de lo que es la línea base, eso se cambió y se pueden parametrizar distintos eventos. Tú puedes definir ahí, indicarle, ahora para esto voy a usar este evento o uso otro. Se pueden definir distintos. En el caso de mi banco no, es un solo evento, así que saben que siempre va a ser en el evento 3000. Eso que hace que tengo que tener mucho cuidado con las condiciones de los cargos. Porque cada vez que se da de alta un préstamo o un depósito a plazo fijo, siempre se dispara el evento 3000. Entonces, como siempre se dispara el evento 3000, todos los cargos que tenga asociado eventualmente se pueden cargar en el cronograma de esa operación. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado que realmente esa condición se va a dar para mis casos y para ningún otro, ¿sí? Y tienen que tener claro que no es solo para los préstamos, es para los préstamos y es para los depósitos a plazo fijo, es para todas las operaciones plazo, ¿sí?
Entonces acá, por ejemplo, ven que tenemos configurado, en el caso de mi banco, varios cargos asociados al evento 3000. Entonces acá, por ejemplo, tiene definido, bueno, este es un seguro vehicular. Entonces, bueno, tiene que tener este campo cargado con BP. Acá también hay que tener mucho cuidado con las condiciones que definimos para estos cargos, porque es distinto. En el otro caso, yo llamo al módulo de cargos en la operación y lo cobro en ese momento. Pero en este caso del evento 3000 es algo que siempre se está recalculando los cargos en las cuotas. Entonces, en ese caso es importante que estos campos que yo pongo en las condiciones y en las fórmulas sean campos, pueden ser de saldos, pueden ser de producto y creo que hasta de cliente. Y se terminó. No puedo poner cualquier campo y nunca pueden ser campos libres los que yo ponga en las condiciones o en las fórmulas de los cargos del evento 3000. ¿Ah? Porque si no, cuando yo doy de alta tengo cargado el campo libre, fantástico, me funcionó. Viene un evento en el core que recalcula ese préstamo y se rompió y ya no lo va a poder calcular. Entonces es importante eso de que en estos casos hay que tener mucho cuidado con qué campos usamos. En especial, en general, los que se usan son o del producto o de saldos. Si no, de plan de pagos también, por ejemplo. De plan de pagos sí se puede usar también algún campo. Pero son 2 o 3 tablas, no son mucho más. Por eso, está saldos, está plan de pagos, está producto y no recuerdo si está cliente. Son 3, 4. Más de esas no. ¿Tá? Entonces hay que ver si eventualmente hay que usar otra, ya hay que pedir un cambio al core para que contemple usar otra tabla. ¿Tá? Pero básicamente la idea acá es la misma. Va a tener un pivot que va a ser donde va a contabilizar, ¿sí? Acá lo que hay sí que saber, porque nosotros hablábamos de los esquemas contables, que el pivot me sirve en los esquemas contables para parametrizar cómo voy a contabilizar ese cargo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso particular de esto que es lo que hay en gastos por cuota, yo lo agendo en el desembolso, bárbaro. Y después, en realidad en ese momento no voy a usar el pivot, porque en ese momento no lo cobro. Lo voy a cobrar después cuando el cliente venga y me va pagando, yo ahí lo voy a cobrar. Y en ese momento voy a usar el esquema. Lo que pasa es que cuando yo cobro, el core dispara una primera transacción para ese cobro. Por ejemplo, para el préstamo va a cobrar y va a decir, bueno, tanto de capital, tanto de interés, tanto de mora y tanto de cargos, ¿sí? Y pone los cargos con un valor total de todos los cargos. Y después tiene que desagregar, porque por ejemplo había un seguro, había una comisión y yo puedo necesitar contabilizar en diferentes rubros cada uno de esos. Entonces, para cargar cada uno de estos pivots, como que clona esa transacción que tenía el capital, el interés, la mora, los cargos, y ahí llama al módulo de cargos y dice, no, en el 11.345 pongo el seguro, en el 11.528 pongo la comisión, y va poniendo en cada uno el valor de ese cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si miramos los esquemas, tenemos que tener cuidado. Hay un campo donde le ponemos valor 1 o 0. Vamos a mirar. Acá, el campo 491 que dice distinto de 1 es porque cuando llama al módulo de cargos le pone a ese campo valor 1, como para decir, esta es la clonación que yo hice para disparar para los distintos pivots en el módulo de cargos. Y yo tengo ya la transacción original que también tenía el valor del capital, del interés, de la mora. Si yo no pongo esto aquí, lo que me va a pasar es que me va a duplicar la contabilidad del capital, de interés, de la mora, de los otros conceptos. Entonces, cuando yo armo los esquemas
de cargos, eso sí, no le tengo que poner lo del 491, porque va a estar una sola vez, que es cuando el 491 es 1. Entonces ahí no preciso esa condición. Pero para los otros conceptos, en realidad de esquemas de capital, de interés, de mora, sí necesito ponerle que el 491 sea distinto de 1 para que cuando es esa clonación del módulo de cargos, ahí no contabilice solo en la principal, para que no nos quede duplicado. Después, bueno, tiene el importe mínimo, máximo, la moneda para cobrar, esto es lo mismo que veíamos antes. Y la fórmula. La fórmula tenemos que pensar que en este caso, como me va a armar gastos por cuota, como que yo estoy parando en cada una de las cuotas y tengo que ver, bueno, la fórmula que tengo que usar. A veces uso por eso campos de plan de pago, eso como para diferenciar en cada uno. Y a veces estas cosas también es ir probando un poco y ahí vemos para que funcione exactamente como necesitamos. ¿Sí? Acá también podemos ir a ver las tarifas, tienen también tarifas. Por ejemplo, en este caso, bueno, tengo para moneda 1 que le cobro 10 soles y para moneda 2 que es dólares le cobro 3 dólares con 30. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es una comisión por el envío de estado de cuenta. Y ven acá, por ejemplo, impuesto, no hay nada asociado. Así como veíamos en el alta, que están todas las, puedo ir dando de alta todo concatenado, las distintas tablas, en la consulta también tiene lo mismo. Y puedo ir consultando concatenado todo, que es más fácil para ir leyendo y entendiendo cómo es la parametría de todas esas tablas, para visualizar. Entonces, hay algunas parametrías de estas que están acá en parámetros JTS. Acá ven, por ejemplo, está lo que hablábamos de ese campo que para condicionar los esquemas contables, si estoy en el registro ese clonado o en el original, es el 491. Acá es donde se define cuál es ese campo. Ese es el que tenemos en mi banco. En otra instalación puede ser otro campo, ¿no? Después el monto imponible, que va a ser sobre el que va a tener el valor que calculó. Estos campitos los que tenemos acá son los que nos retornan los valores en las operaciones. Sí, no es todo que retorna, son los campos que tiene parametrizado el módulo de cargos para utilizar. En algunos casos son de entrada y otros de salida. Eso, pero que ahí me va a dejar cargado si yo quiero saber el monto que cobró por algún cargo, lo que devolvió, me lo devuelve el 1770, algo así. Yo lo puedo consultar y veo lo que me queda. ¿Sería eso? No es exactamente eso. La cuestión es, por ejemplo, el monto imponible, ¿no? Es lo que me devuelve, ya sea el valor de la tasa por la base imponible o el valor del importe fijo. Entonces, si yo lo quiero usar en una fórmula, ese resultado, ahí tengo qué campo puedo usar en la fórmula para ese cargo. En el caso del campo del rango tarifa, significa qué campo yo tengo que cargar para el rango tarifa. O sea, es como en ese es más de entrada. Es los valores genéricos de segmento y cliente. Pero son como campos ahí como para usar, pero no es exactamente que te devuelve, no sé. Este es, si yo quiero usar en la fórmula el campo de la tarifa que tengo parametrizado, uso el 1770. Pero es como para usar en la fórmula de cargo. O sea, por ejemplo, yo acá en las fórmulas ves, por ejemplo acá del ITF es el que yo te comentaba, el 34, que es lo que me resulta de multiplicar la tasa del ITF por el valor
me devuelve el 34. Entonces lo uso acá en la fórmula como para calcular, porque lo tengo después que redondear. En otro caso es... Acá el 1771 es la cantidad por el importe fijo. Pero esto más que nada es ir viendo y sobre todo acordarse que como que hay algunos campos que tenemos acá parametrizados, no son cosas que se usen todos los días. Cada vez, por ejemplo, es el 1771 es el que me devuelve en la tarifa el importe fijo. Entonces, si yo quiero usar ese importe fijo en una fórmula, lo uso ahí. Entonces, ¿para qué usar ese valor y en una fórmula más compleja que tengo parametrizado ahí en la tarifa? ¿Se entiende? En realidad, en este caso, el del importe fijo, que es el propio importe fijo, lo podría también. Para mí es lo mismo que el 34, porque está ahí el importe fijo también. La diferencia sería si hay mínimo o máximo nomás. Este sí, el de la tarifa, como si no siempre me devuelve ya el 34, tengo ya la tarifa por el monto. Entonces ahí ya tengo solo la tarifa, sería el 1770. Es eso. Acá hay algunos campos también. Acá yo puedo parametrizar también que cuando uso un rango tarifa use un campo especial que yo quiero usar para poder definir que no todos los rangos tarifa se va a cargar en el mismo campo. Entonces, como que 0 es cuando usa como el valor por defecto, pero si yo le quiero definir hay otro, como que uso acá. Entonces, cuando yo quiero hacer este tipo de cosas especiales, la operación como que tiene lo más genérico para tampoco confundir al usuario, que si le pedimos tanto dato no sabe qué poner. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas más especiales, a veces es mejor ahí sí lo hacemos por base. De decir, bueno, acá tengo que poner en este campito cuál es el campo donde yo voy a cargar el rango para la tarifa, ¿sí? Entonces ahí sí lo hacemos por base. Acá también está el campo del monto imponible, de vuelta a lo mismo, o sea, cuando yo quiero, como que por defecto me carga ven el 2439, que ese es el que va a usar, o sea, es el que va a multiplicar por la tasa para calcular esa fórmula, la fórmula esa básica que les decía con la tasa. Pero si yo quiero, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Yo tengo asociado a un evento 3 cargos. Y entonces yo cuando llamo al módulo de cargos en el 2439 le voy a pasar un valor, no le puedo pasar 3 valores distintos. Y yo quiero que para cada uno de los cargos use un monto imponible diferente. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Le pongo 3 campos distintos y cargo en la operación en cada campo el valor que yo quiero. Para hacer eso de vuelta, ahí sí lo hacemos por base. Como les decía, si no es complicar mucho al usuario que no sabe cómo parametrizar. Entonces como que está la generalidad en la operación. Cuando son cosas ya muy particulares, ahí sí lo hacemos por base. ¿Ah? Acá ven cómo se llama al módulo de cargos desde la operación, ¿sí? Acá ponemos la macro comando, ¿sí? En parámetro commission
y el campo acá, que esté el campo 661, es donde está el evento, porque voy a llamar siempre al módulo de cargos para determinado evento. ¿Sí? Y esto del campo 24 simplemente es el del signo. ¿Sí? Acá hay un parámetro adicional que puedo poner, que es el not display. El not display, ¿para qué es? Yo cuando ejecuto la operación, vamos a ejecutarla si ven. Esta es la llamada al módulo de cargos. Acá es donde yo les digo que si este cargo tiene que le puedo exonerar, me va a dejar poner o sacar el check. Si este cargo tiene que le puedo modificar el valor, actualizar, me va a dejar acá también actualizar. Pero si yo voy y miro este cargo, el 5, acá me dice exonerable, no. Actualizable, no. Por eso es que no me deja modificar. ¿Sí? Y hay clientes que miran y no les gusta esta ventanita. Entonces, aparte, tiene el problema que le tengo que dar siempre poner este cartel de presión Enter para continuar. Eso es muy importante en las operaciones. Si no ponen ese cartel, no funciona la llamada al módulo de cargos. Porque es la forma como que lo hace esperar. Que tengo la ventanita y recién después puedo seguir. Entonces, siempre que llamo al módulo de cargos, después tengo que poner un mensaje de presión Enter para continuar. Entonces, algunos dicen, poneme una ventanita distinta, pues yo en realidad no lo voy a actualizar, no lo voy a exonerar, entonces no preciso que me muestres la ventanita del code. Poneme una ventanita así como esta que me diga el total y a mí me alcanza. Entonces, ahí que le tengo que poner el parámetro not display. Con el parámetro not display lo que hace es no mostrar la ventanita del módulo de cargos. Acto seguido, ¿qué tenemos que hacer? Sacar este cartel. No tiene sentido que dejemos el presión Enter para continuar una vez que sacamos el cartelito de la ventana del módulo de cargos. ¿Tá? Entonces, también tenemos que acordarnos que cuando lo volvemos a poner, volver a poner el cartelito. Si no, no nos va a funcionar. ¿Tá? Algo que también, le digo un tip en general, cada vez que actualicen el servidor, siempre es bueno probar una operación con el módulo de cargos. Para mí es de las cosas que es más común que viene una actualización y te lo rompió. Entonces, para mí, como que cuando nosotros actualizamos el servidor con un cambio de core, lo mejor es tener así una operación rápida y que llame al módulo de cargos. ¿Sabes? Si esta te funcionó, que te contabiliza, que te llama el módulo de cargos, normalmente que te quedó bien el cambio. O más allá de lo que es el cambio puntual que tenían que hacer, sabes que en general el servidor está funcionando bien. ¿Tá? Entonces ahí tenemos la llamada esta al módulo de cargos. ¿Sí? La llamada al módulo de cargos siempre tiene que ser de una transacción de saldos. Siempre. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener una transacción de saldos. Puede ser una transacción de consulta. Puede ser una transacción de, por ejemplo, como ven esta, que es una de alta automática de saldos. Pero siempre tiene que ser una transacción de saldos. Eso es importante. Ponemos todos los campos de la clave de saldos, ¿sí? Como que fuéramos a hacer un movimiento. Porque de hecho vamos a hacer un movimiento porque en ciertos casos vamos a contabilizar, ¿sí? Entonces es importante eso. Después ponemos el 2439. ¿Por qué ponemos este campo? Porque si nosotros venimos acá, miramos, ¿qué dice acá? Dice que el campo imponible era el 2439. Si nosotros estuviéramos en este otro, el que tenemos que poner es el 2440. El 2439 no lo preciso. Si nosotros no tenemos en la operación el campito este, nos va a decir y nos va a dar un error. ¿Sí? Y después tenemos el evento, que normalmente lo ideal es que esté parametrizado en algún lado y de ahí lo leamos, no ponerlo a fuego en las operaciones, pero
A veces, según el caso, sobre todo lo que es para un cliente en particular, se puede hacer. Ya cuando estamos trabajando más en lo que es producto, en lo que es algo más genérico, la idea es que sea todo paramétrico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay una parametría, si me acuerdo el nombre de la tabla. No me acuerdo el nombre de la tabla, tendría que mirar. Sí, buscar. Y después estos tres campitos, cuando yo llamo al módulo de cargos y realmente voy a cobrar y voy a contabilizar, se cargan las tablas de facturas, ¿sí? Las tablas de factura son CI, todas las tablas del módulo de cargos empiezan con CI por el módulo. Sí, o sea, sí, ahora ya terminamos. No, ya ahora 5 minutos terminamos, tranquila. Por nada. Entonces, todas las tablas estas del módulo de cargos son CI, ¿sí? Acá tenemos CI factura, ¿sí? Cada vez registran la tabla de facturas. Este viene a ser como el cabezal, ¿sí? Para que si yo necesito pueda imprimir una factura con la información de lo que cobré, ¿sí? Entonces, acá permite poner tres campitos que yo puedo nombrar en la operación y cargar con la información que necesite. Por ejemplo, en el caso de Perú, grabo, bueno, cuál es el cliente, cuál es la operación, el préstamo, la cuenta vista, lo que sea. Porque eso yo después, por ejemplo, en el caso del ITF del impuesto, tengo que informar a qué cliente se lo cobré y por qué operación. Entonces, esa información me la guardo ahí y cuál es el tipo de cambio también que se utilizó en ese momento. Entonces, la idea es que son tres campitos libres. En Perú me sirve para eso, en otro lado lo puedo usar para otra cosa. Pero puedo hacer eso. Entonces, siempre en las operaciones tengo que cargar esos campitos como para tener esa información después cargada en la tabla de facturas. Y a su vez, en factura línea, lo que voy a tener es el detalle para esa factura de cada uno de los cargos. El otro es el cabezal, que es uno, por la llamada del módulo de cargos. Acá puedo tener varios, tantos como cargos tenía asociado a ese evento, ¿sí? Otra tabla que también es importante. Hay acá unas tablitas 6 cargos en memoria. En realidad esa tabla nunca va a tener información, siempre está vacía, porque como lo dice la palabra, es en memoria. Lo que es muy importante de esta tabla es cuando yo la tengo en una operación, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner la 1656. ¿Qué pasa? Yo llamo al módulo de cargos y yo en la operación, por ejemplo, tengo en el evento 3 cargos y yo quiero grabar un campito con la comisión, otro campito con el seguro, otro campito, y quiero saber cada uno qué valor tiene. Entonces yo en el cuadrito ese, el módulo de cargos, veo el detalle, pero ¿cómo hago para leer y ver esa información para cada uno de los cargos? Eso me queda en cargos en memoria, ¿sí? Entonces, en la tablita de cargos en memoria me queda esa información para que yo la recorra en la operación y pueda grabar, pueda mostrar, pueda hacer lo que yo necesite, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo en una operación puedo llamar varias veces al módulo de cargos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mi banco, yo lo llamo, digo, bueno, llamo para los microseguros, llamo después para calcular el seguro, el ITF, otras cosas, llamo para vehicular, hago varias llamadas. Entonces, cuando voy a leer en cargos en memoria, ¿cómo sabe cuál de las llamadas del módulo de cargos es la que estoy leyendo? Le tengo que poner el número de transacción. Entonces, acá yo le digo, bueno, ¿cuál es el evento? Y cuál es, porque el mismo evento también podría ser como que puedo tener ahí varios. Entonces, filtro por el evento y cuál es la transacción en que lo llamé. Este valor es un valor constante. Entonces, acá Núcleo nos dice, yo no tengo forma de saber y poder actualizar ese valor.
Entonces, como es una constante, si yo voy y agrego transacciones, rompí esto. Entonces, es muy importante que cada vez que agreguen o eliminen transacciones, vayan y miran si en esa operación está la tabla CI cargos en memoria, vayan y actualicen, si no la rompieron. Entonces, eso es algo muy importante de siempre revisar, ¿tá? Porque eso no se va a actualizar nunca automáticamente. Entonces, siempre es importante que vayan y miren y digan, ah, bueno, tengo 6 cargos en memoria, bárbaro, tengo que agregar 3 transacciones, no hay problema, pero voy, miro acá y le cambio el número. Y ahí queda bien. Porque aparte, ¿qué pasa? Si yo no lo hago, no me va a saltar ningún cartel bloqueante diciendo rompiste algo, no, ni me entero. Pero donde yo estaba guardando la información, ya no la guarda más, porque en esa transacción ya no hay información. Entonces me va a guardar valor 0 en vez de guardar la información correcta. Y ahí voy a tener un problema. Entonces, esto es algo importante de siempre acordarse, ¿tá? No sé si tienen alguna pregunta o más o menos esto así rápidamente. Es un poco lo que yo quería hablar. Eso como es, si yo abro una transacción, tengo que ponerle 57. Sí, lo pusiste arriba de lo que... Claro, o sea, vos acá tenés 6 cargos en memoria. O sea, siempre cuando vos agregás, vas y revisás acá todo por el número. Porque solo tenés que preocuparte cuando acá veas transacciones que la tabla principal es CI cargos en memoria. Si no tenés tabla principal, agregá tranquilo. Tenés que mirar las otras cosas, pero ya no va a ser tan grave. Si lo tenés, ¿qué pasa? Vos acá tenés que es la 56. Entonces vas, mirás acá y realmente en la 56, ¿qué pasó? Llamo al módulo de cargos y ven como veíamos hoy el not display tiene acá. ¿Sí? Entonces, está bien. Si yo agrego acá esta transacción, agrego acá una transacción entre la 55 y la 56, la nueva pasa a ser la 56. Y la mía que llama al módulo de cargos es la 57. Con el número donde llamás. Exacto. Arriba, con el número. Sí, porque es de qué transacción se llamó al módulo de cargos y yo lo quiero recorrer en memoria. Como una constante. Es una constante, correcto. Entonces, eso es muy importante siempre de actualizar, porque esa queda constante con el valor que le pusimos. Hasta que no vamos y lo hacemos a mano, nadie la va a ¿Y actualizar. los valores de esa tabla están como el tiempo de ejecución mientras se está ejecutando? Exacto, sí, porque es en memoria. Es igual que funciona, viste, cuando vos tenés, por ejemplo, en la 2533... Viste que vos acá tenés también, acá por ejemplo, es gastos por cuota, entidad en memoria. O sea, yo puedo recorrer en memoria diferentes tablas, ¿sí? Acá recorro gastos por cuota en memoria. Entonces, es algo que me está actualizando el core y yo lo recorro. De la misma forma, acá es que tengo entidad en memoria y en este caso es cargos en memoria. Entonces, si yo llamé al módulo de cargos en memoria, me quedó esa tabla. Y entonces la recorro mientras estoy ejecutando la operación. Se terminó y ya no está esa información. Se grabó en las tablas que corresponden. Esto es mientras estoy ejecutando una operación. ¿Está claro? Y esa transacción la tenemos por ahí, uno se la puede copiar y más o menos modificar lo que uno necesita. Okay, veo que es una 1008 y tiene ejecución cargo de memoria. Claro, sí, sí. Pero eso nunca lo había visto, por lo menos La entidad en memoria es siempre que yo quiero recorrer algo que todavía no se comitió. Es algo que el core me lo tiene en memoria. Entonces hay diferentes conceptos. Está esta que es cargos en memoria, que por eso les comentaba que existe físicamente, pero siempre está vacía. Okay. Porque en realidad lo hace en memoria, pero nunca la llega a grabar. Sí. Es solo para cargarla. Y también el mismo concepto de memoria, de que algo esté en memoria, se puede utilizar para otras tablas. ¿Ves? Acá también el plan de pagos, yo puedo dar de alta, quiero dar de alta en otra tabla, quiero mostrar, por ejemplo, en este caso lo usa para mostrar en un formulario. Yo estoy haciendo un prepago, voy a agendar un prepago, voy a decir, bueno, si el cliente me adelanta tanta plata, ¿cómo me quedaría el cronograma? Entonces le digo al core, hacé como que lo fueras a hacer, no lo hace, solo lo simula.
Y yo lo que hago es leer en memoria el plan de pagos y gastos por cuota. Y puedo armar, es la misma idea. Entonces, eso lo puedo hacer con diferentes tablas que el core tiene previstas cargarlas en memoria. No es que yo pueda hacer cualquiera, es solo las que el core tiene previstas en memoria, que son algunas puntuales. Cuando yo preciso otra, no la tengo, listo, le pido al core, publicame esta en memoria. Cuando decimos en memoria es que yo nunca voy a tirar una consulta contra esa tabla y voy a encontrar datos, que solo la lleno un momentico y la borra. Claro, O o en sea, algún momento yo pudiera consultar esa tabla cuando el core estaba procesando y yo lo pudiera ver. en este caso, por ejemplo, el plan de pagos, en este caso, en la tabla plan de pago hay datos para este préstamo. Porque yo lo que estoy haciendo es cambiando y diciendo, si yo pagara esto, ¿cómo cambiaría? Entonces yo tengo unos datos, pero los datos son distintos a los que voy a ver en memoria, no son iguales. Entonces puede haber información o no, pero normalmente la información que yo veo en memoria es distinta que la que está en la base de datos en ese momento. Entonces si yo necesito, no puedo esperar a comitear o estoy haciendo una simulación que ni siquiera va a comitear. Lo hago en memoria y se terminó la operación y desapareció, porque es algo que estaba simulando, no lo estaba haciendo en firma. ¿Está? Entonces es distinto, la idea es yo saber eso que me está calculando. Pero sí es importante saber que todo lo que es en memoria son cosas puntuales que el core lo tiene que tener previsto. No es que a mí se me ocurrió una tabla y la uso en memoria porque se me ocurrió. Si el core no la tiene prevista no va a funcionar. Siempre tiene que haber previsto el core esa tabla en particular. ¿Sabes cuáles son? Y en general son plan de pagos, gastos por cuota, la de cargos en memoria y por ejemplo ahora tenemos una nueva por seguro multirriesgo, la DSM cronograma, que es de seguro multirriesgo, también la están publicando en memoria para esto. Hasta ahora yo no recuerdo mucha otra, no sé. Sí, porque saldos la tenés como, pero es la propia que tenés la operación, no es como en memoria. En general las que se usan en memoria son estas. Sí. Sí, hasta ahora el plan de pago, gastos por cuota y cargos en memoria y ahora tenemos esta nueva de semicronograma. ¿Está? Bueno, ¿ninguna otra pregunta? Terminamos por acá. La puntualidad la nuestra. Vamos a cortar. Muchas gracias. Gracias a vos.